Fíjense nada más la cantidad de cosas. Esto es en política. Estoy remontándome hasta la Revolución Francesa, pero podemos recorrer todo el primer Renacimiento. Tenemos que hablar de Savonarola, que gracias a su milenarismo consiguió que se quemara una buena parte, en una hoguera de las vanidades, una buena parte del arte florentino, bueno, el arte universal. Si se van más atrás, el arte románico, que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, lo prefiero al gótico, se funda en la idea de la arquitectura románica, se funda en las ilustraciones que el Beato de Liébana hizo al Apocalipsis de Juan de Patmos. Es decir, si no hubiera el libro del Apocalipsis, no habría, porque aquí ya me estoy yendo hacia el arte, ¿no? Si no hubiera escrito Juan de Patmos el Apocalipsis y no hubiera habido un intérprete monacal llamado el Beato de Liébana, no habría habido una arquitectura románica. Y por lo tanto no habría habido una arquitectura gótica y no habría habido Bauhaus, por ejemplo. El juicio final de Miguel Ángel es la lectura que hace un muy atormentado, porque bueno, Miguel Ángel siempre estaba atormentado, era un tipo que siempre estaba enfermo, siempre estaba de malas, siempre se estaba muriendo y vivió más que todos los otros. O sea, vivió más que Rafael Sanzio, que murió a los 33 años, una cosa así. Miguel Ángel murió a los 90 y tantos, ¿no? Muriéndose, toda la vida muriéndose y pasándola mal y de malas. Pero era un hombre con una sensibilidad, ya lo sabemos, extraordinaria, y escuchó en la Florencia de los Medici ese reino milenarista tremebundo que fue el éxito y luego la derrota de un fraile franciscano llamado Savonarola, y se lo creyó. A Miguel Ángel llegó, era materia fértil, tierra fértil para un discurso apocalíptico. Y Miguel Ángel, atormentadísimo, se instala, termina, ya Julio II le dice, bueno, pues acábame esta pared, me falta, ¿no? Ya te conseguí dinero. Desde luego no le consiguió dinero. Julio II le tomó el pelo a Miguel Ángel y Miguel Ángel a Julio II toda la vida. Pero pinta Miguel Ángel atormentado por lo que había oído y atormentado por la idea de las ideas que le había transmitido Savonarola, este frailecito franciscano, pinta esa maravilla que es el juicio final de la Capilla Sistina. Todos los juicios finales, aquí hablo de Durero, ¿no? Hablo de Doré también, hablo de Miguel Ángel, desde luego, están inspirados en uno de los muchísimos pasajes del Apocalipsis de Juan de Patmos llamado el juicio final. Películas, mundo del espectáculo. Ustedes hace poquito estaban viendo Heroes, vieron Taken. Estoy hablando de series de hace 7, 8 años. Vieron Carnival de Rodrigo García Márquez. Están cargadas de referencias al libro del Apocalipsis. El cine no se diga, es decir, si no hubiera habido un apocalipsis, de no haber habido un apocalipsis, Ingmar Bergman no habría podido hacer El séptimo sello. Es una de las joyas de la cinematografía mundial. Desde luego también ubican 2012, la superproducción de reciente cuño, que es patética. Pero es interesante, digamos, yo he hecho una compilación no de las grandes obras de arte, es decir, no me he inclinado a los grabados, solo a las pinturas. The Wasteland, por ejemplo, de los mayores poemas de la lengua universal, es totalmente apocalíptico, ¿no? Samuel Beckett. No tendríamos Esperando a Godot si no tendríamos Final de partida de no haber sido por el libro del Apocalipsis. He escrito sobre películas, hablaré sobre algunas más, La hoguera de las vanidades, términos que conocemos, el número de, bueno, la trilogía de la profecía, ¿la recuerdan? Demian. Digamos, esto lo estamos viviendo cotidianamente. La industria musical, la Christian music famosa, la música sobre todo de las iglesias de derivación protestante, luterana concretamente, pues es la mayor industria musical del mundo. Lo que pasa es que nosotros, no todos nosotros, la escuchamos. Hay un libro que ha vendido más ejemplares que Harry Potter. ¿Y saben cómo se llama? Dejados atrás, Left Behind. Y hubo una serie de tele. No lo sabemos porque este libro ha sido consumido, comprado
literalmente, religiosamente, por 50 millones de estadounidenses que creen que el apocalipsis está cerca. Es una serie de novelas que van reinterpretando en una visión moderna el libro del apocalipsis. Son 12 libros en realidad, más de 50 millones de ejemplares. Bueno, creo que Harry Potter lleva 70 con sus traducciones y todo, pero este es un libro que solo en inglés, solo en los Estados Unidos, ha vendido más de 50 millones de ejemplares. Para entender a Timothy McVeigh, el asesino de Oklahoma, el que acaba de ser ejecutado hace poco, hay que entender, hay que echarle un ojo al libro del Apocalipsis, y así nos podemos ir uno tras otro hasta el mundo de la caricatura, la política, el arte. 12.000 palabras escritas por un hombre lleno de rabia en el año 70 de la era cristiana. Mi obsesión ha sido entender primero, confirmar si en efecto este es el libro que nos constituye y por qué nos constituye, y cuáles han sido las versiones y las razones por las que este libro es tan efectivo. Me interesa como escritor y me interesa como habitante de un mundo que ha visto caer las Torres Gemelas y que está viendo cotidianamente que vive cotidianamente el miedo al terrorismo islámico, ¿no? Que se queja del fundamentalismo estadounidense tanto como del fundamentalismo islámico como del católico, porque fundamentalismos hay en todas partes. Recuerden que la palabra fundamentalismo surgió para aludir a la ultraderecha estadounidense. Que se hable ahora del fundamentalismo islámico ya es una derivación. El punto de partida es algo que después generaría el famoso Tea Party, que está a punto, que ya tienen candidato a la vicepresidencia del Tea Party, ¿verdad? Son fundamentalistas. ¿Qué es el fundamentalista? El intérprete ad litteram, el literalista de la escritura sagrada, ¿no? Por eso hay fundamentalistas islámicos, católicos y de cuño protestante también. Todos esos caminos y muchísimos otros más, incluso aquellos que son anticristianos, antirreligiosos, conducen a 12.000 palabras, llamadas el libro del Apocalipsis, o revelaciones, ¿no? En inglés se le llama revelations, porque en realidad la palabra, la raíz, la etimología de Apocalipsis es eso: desvelamiento, dirían los españoles, develamiento, diríamos los mexicanos. Recorrer el velo, la revelación, el saber en realidad qué hay más allá, el poder hablar con Dios y el poderle decir a la gente, a los demás, qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso genera una cantidad tremenda de arte, de movimientos políticos, explica muchas cosas y también, desde luego, genera dinero, mucho dinero. Es profundamente efectivo para el proselitismo. Les voy a hacer un recorrido más o menos. Mañana les hablaré de las expresiones específicas y de los movimientos concretos más contemporáneos, es decir, de la Revolución Francesa en adelante, y sí me detendré en las expresiones y variantes que a mi entender son las más interesantes del Apocalipsis 2012, que considerémoslo un estudio de caso. ¿Qué es lo que distingue, qué es lo que hace diferente al 2012 de todos los demás apocalipsis, y qué es, o movimientos apocalípticos, y qué lo hace idéntico? Se escandalizarían de cuán repetitivo es el modelo apocalíptico en la historia de la humanidad. El concepto New Age es totalmente apocalíptico, la música New Age es totalmente apocalíptica. La idea de nuevo mundo, o sea, este continente con todas las constituciones que imitan a los Estados Unidos fue fundada en una lectura milenarista, apocalíptica, de unos señores que venían huyendo de un arrasamiento y que llegan al nuevo mundo, o a esta nueva tierra, para crear el imperio de los 1000 años después del apocalipsis de Münster en Alemania y del fracaso de Cromwell en Inglaterra. Es fundado, nuestra civilización, nuestra vida está fundada en ese librito, ¿no?
El punto de partida, en un momento les hago un recorrido brevísimo histórico de la idea apocalíptica en el occidente judeocristiano, porque también la hay en el prehispánico, aunque menos, y la hay muy poca en la cultura oriental, y les voy a decir por qué. El punto de partida es una reflexión, me parece, sobre el miedo. Y para esto tenemos que mirar el miedo desde otra perspectiva. Durante mucho tiempo se consideró el miedo una emoción negativa, algo que hay que evitar. El cobarde es quien tiene mucho miedo. Derrota tus miedos. Para valer más, debes derrotar al monstruo. ¿Por qué? Porque el miedo es algo negativo, es que algo que te aboca, es algo solo de los pobres y de los humildes. Esta era una idea medieval del miedo. Si quieren conocer la mejor historia del miedo, hoy en día hay muchísimas. Es un libro que se llama El miedo en Occidente, de Jean Dolmont. Hace una revisión extraordinaria de qué son las cosas aquellas a las que tememos y por qué las tememos y cuál ha sido la idea del miedo a lo largo de la historia de Occidente. Y se considera una emoción negativa. Poco a poco, sin embargo, hemos ido descubriendo, se ha ido descubriendo que el miedo es una emoción necesaria y hasta positiva. El miedo instintivamente nos paraliza nos ralentiza, nos disminuye o nos activa la adrenalina, nos expeluzna, ¿no? El expelus, ¿no? Se nos paran los pelos cuando tenemos miedo, y también nos petrifica. Es la mirada de la medusa. Porque en los seres humanos, como en todos los animales más o menos avanzados, el miedo tiene ese efecto para la supervivencia. El animal que se paraliza por el miedo es porque espera que su depredador no lo ubique, no lo vea, porque ya es muy tarde para huir. El animal que se infla, como el gato, como el pez globo, es para parecer más grande. Por eso se nos paran los pelos es un atavismo, es una reminiscencia. ¿Por qué? Porque el gato que se le encrespa el lomo es señal de ataque, y porque parece más amenazador y parece más grande. El pez globo, bueno, es venenoso además el pez globo, ¿no? Pero se ve más grande. Es una reacción instintiva. Y cuando se produce la adrenalina, que nos puede ayudar a correr o a tener una mucho mayor lucidez, una mayor capacidad de reacción, sea para atacar, sea para huir, todo eso lo está produciendo el miedo. Es energía. El miedo es energía física, natural, que nos detiene, porque la física dice, para que algo se detenga tiene que haber una fuerza en sentido contrario. Esa es la que nos paraliza para que sobrevivamos, y también la que nos empuja. Esa energía, como cualquier otra, es capitalizable. Esa energía se puede medir, se puede generar, se pueden crear bancos de miedo, ¿no? Se pueden crear máquinas generadoras de miedo, ¿no? Se puede utilizar el miedo en un sentido positivo y en un sentido negativo, y quien controla el miedo, comenzando por el propio y terminando por el de los demás, controla todo. Porque es quien tiene el pozo petrolero, es el que tiene el banco del combustible pánico, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer que Damocles sea un buen rey o un mal rey? No es la espada, es quien sostiene la espada. Quien controla el miedo, controla todo. Quien controla el temor, no el deseo, sino el temor de la gente, ¿no? Es quien puede controlar el resto, es quien puede venderle al resto una seguridad que necesita, es quien puede resolverle al resto el miedo, la angustia que no acaba de encarnar. Esto por un lado. Fíjense nada más el poder que tiene el miedo y el poder que tiene quien tiene el poder sobre el miedo. Ahora, el miedo, como parte de nuestro monstruo interior, es un deseo, es otra característica.